Le quedan muy pocos capítulos a esta serie dedicada a la historia de la Copa del Mundo. Hoy voy a hablar de Brasil 2014, este torneo que coronó por cuarta vez en su historia a la selección de Alemania, siendo esta la primera ocasión que un equipo europeo logró ganar el campeonato del mundo en territorio americano. Elegir a Brasil como sede del Mundial 2014 no fue muy complicado. La FIFA le había asignado a Conmebol en esta rotación que comenzó así a fijar un poquito o a conducir la organización de los campeonatos del mundo en un solo rumbo. En este caso, Brasil había presentado su candidatura, ya lo había hecho en mundiales anteriores, y Colombia también salió al paso presentando su propuesta. Sin embargo, los colombianos, un tiempo antes de la decisión final, bajaron sus pretensiones y dejaron a Brasil solo como el firme y único candidato para lograr el Campeonato del Mundo de 2014. Probablemente no sucedió, vamos a decir así, pero me imagino a los viejos dirigentes de la vieja normalidad, estos que tuvieron su último campeonato aquí en 2014, señores de tinta caoba en pelo, salvo don Julio Grondona, que mantenía sus canas de manera digna, deben haber convencido a los colombianos de que Brasil era la mejor idea, y es por eso que toda Conmebol de manera unánime se fue a apoyar a los brasileños para ser los organizadores del 20º Campeonato del Mundo que se iba a disputar entre el 12 de junio y el 13 de julio del año 2014. Bosnia y Herzegovina fue la única selección debutante en este Campeonato del Mundo. Colombia, Bélgica, Rusia y Costa Rica regresaban después de algunos años de ausencia. Paraguay fue último en la eliminatoria sudamericana de 9 equipos y se quedó afuera del campeonato, y los suecos por segunda vez consecutiva también se ausentaban a la fiesta. Fuleco fue la mascota, Brazuca la primera pelota que incorporó la tecnología, llegaba con un chip en su interior para evitar los goles fantasmas y más dimes y diretes en los distintos partidos del Campeonato del Mundo. Los estadios, en Brasil invirtió mucho dinero en infraestructura. Varios de estos estadios se construyeron desde cero. Eso provocó muchas protestas a nivel social en las calles, tanto antes como durante la competencia. En especial estos dos estadios, el Arena de Amazonia y el Arena Pantanal, que ni siquiera tenían equipos de primera división que los pudieran disfrutar después. Parecía un despropósito la inversión que hicieron los brasileños en ese sentido, en un campeonato que tuvo el formato habitual desde que son 32 los equipos. 8 grupos de 4 equipos cada uno, se decantaban los dos mejores en octavos, cuartos, final, semifinal y final. Las 32 selecciones se dividieron de esta manera. En el grupo A estuvo Brasil, Croacia, México y Camerún, España, Holanda, Chile y Australia en el B, Colombia, Grecia, Japón y Costa de Marfil en el C, Uruguay, Italia, Costa Rica e Inglaterra en el D, Francia, Suiza, Ecuador y Honduras en el E, Argentina, Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria en el F, Alemania, Portugal, Estados Unidos y Ghana en el G, Bélgica, Rusia, Argelia y Corea del Sur integraron el último grupo del Campeonato del Mundo, que arrancó en el Arena Corinthians con la victoria de los brasileños por 3-1 después del susto del gol en contra de Dani Alves. Los liderados futbolísticamente por Neymar se impusieron a los croatas. Neymar hizo su bolsito también para la felicidad del público presente, y de esa manera Brasil se sacó la primera mochila de piedras que tuvo en ese campeonato del mundo. Cada partido de los brasileños era un sufrimiento, en especial a partir de los octavos de final, que los chilenos les hicieron un partidazo y que sufrieron lo mismo con los colombianos, y ni que hablar en la debacle de este campeonato del mundo para los brasileños en el recordado partido con Alemania, quizás la mayor humillación de Brasil en la historia de la Copa del Mundo, ese 7-1 que se va a dar en las semifinales de este campeonato. Algún uruguayo me va a decir, la mayor humillación fue perder la final de Maracaná, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo les digo, sí, perdieron la final en el 50, está todo muy lindo, pero este partido del 7-1 creo que fue... Ahora lo voy a hablar después, cuando llegue a las semifinales del campeonato. Brasil fue competitivo contra Uruguay en la final del 50. Este partido fue una humillación total. Se arrastró por el piso el equipo dirigido por Filipão, que por cierto volvía a la dirección técnica de Brasil y había tomado algunas decisiones bastante polémicas, en especial en la convocatoria de los delanteros Hulk y Fred. Era el 9 de la selección de Brasil.
ser campeón del mundo con Fred había que remarla. Se le fueron cayendo las distintas figuras a Brasil en el camino, que también provocó, entre otras cosas, el descenso en el rendimiento de este equipo, en especial en ese partido con los alemanes. Creo que con Neymar, con Thiago Silva, con todo lo que faltaron, iban a perder igual. Fue bastante complicado de digerir aquel juego que marcó ese campeonato del mundo, por eso siempre está presente en las conversaciones de este torneo. Por cierto, ustedes veían por ahí Uruguay, cabeza de serie del campeonato del mundo. Uruguay había tenido un gran mundial 2010, se había consagrado campeón de América en Argentina 2011, y eso lo llevó a estar muy alto en el ranking FIFA, que es el que define hasta hoy en día los 8 cabezas de serie, mejor los 7 más el local, para definir en el sorteo del campeonato del mundo. Es el criterio que se está utilizando. Y bueno, cuando todos esperábamos, somos cabeza de serie, vamos a evitar algún europeo y esos que nos complican, nos tocó Italia y la selección de Inglaterra. Y de hecho, el que complicó las cosas fue Costa Rica, la gran revelación de este campeonato. Vamos a repasar un poquito cómo fue la fase de grupos de este Mundial 2014, que había arrancado en el partido del grupo A con Brasil y Croacia. México compartió el primer lugar del grupo, quedó segundo por diferencia de goles. El gran Memo Ochoa hizo un festival de atajadas en el partido contra Brasil. Y tuvo un gran campeonato el arquero mexicano. México le ganó a Croacia y desniveló la serie, que terminaron allí empatando con los brasileños, que estaban ya en plena disputa con el público. Ese festejo de Neymar habla y mucho de cómo estaban las cosas ya en fase de grupos. En el grupo B, Holanda le ganó 5-1 a España. Repitieron el partido que se había dado, el último del campeonato 2010. Fue el primero de esta fase de grupos. Los holandeses, en su zona de confort, le pasaron por arriba a los españoles luego de arrancar perdiendo por 1-0. Chile se acomodó segundo en el grupo, mientras Cahill hizo uno de los goles más lindos de este campeonato contra los holandeses. Los chilenos le ganaron 2-0 a España y de esa manera eliminaron al campeón vigente y se clasificaron a los octavos de final y se iban a cruzar con el primero del grupo de Brasil. Colombia, a puro fútbol y baile, arrasó en su grupo. Los dirigidos por Néstor Pekerman sorprendieron no solamente por su buen fútbol, sino por sus alegres coreografías a la hora de festejar cada uno de sus goles, y se llevaron el grupo C con mucha claridad. Y otra de las cosas que se destacó en este grupo fue la presencia de los parciales japoneses, que al final de cada partido agarraban una bolsita y limpiaban el estadio. Mira que bien los japoneses. Luis Suárez era el goleador de la Premier League de ese momento, pero 20 días antes de iniciar el campeonato del mundo se rompió los meniscos de la rodilla derecha, se tuvo que operar de apuro, volvió en tiempo récord y fue todo un drama en Uruguay lo que pasó con Luis Suárez, que era Suárez y 22 más, el plantel de Uruguay en aquel momento, que arrancó perdiendo con Costa Rica 3-1, arrancó ganando con gol de Cavani y la Celeste, pero los ticos hicieron un excelente segundo tiempo a pura garra y buen juego, le dieron vuelta al partido de la Celeste, que tenía allí a Luis Suárez frustrado en el banco de suplentes, viendo cómo no podía hacer nada. Los ticos confirmaron su buen momento al ganarle con gol de Brian Ruiz a Italia por 1-0, en un resultado histórico sin lugar a dudas para Costa Rica. Uruguay e Inglaterra comenzaron a definir este grupo en aquel partido del regreso de Luis Suárez, ese partido que fue de pura emoción, muy parejo. Uruguay empezó ganando los 38 con el gol de cabeza de Luis Suárez al segundo palo y dedicatoria al kinesiólogo Walter Ferreira, que fueron las manos mágicas que recuperaron la rodilla de Suárez. Álvaro Pereira, mi amigo Rodrigo Martínez, siempre dice, en el momento que Palito Pereira se levantó de ese desmayo que tuvo tras el rodillazo accidental con el jugador inglés y se negó a dejar la cancha para seguir jugando, Uruguay no podía perder de ninguna manera ese partido, pese a que Arruño unos minutos más tarde empató el juego. Sin embargo, la patentada del maestro Tavares, pase largo, peinada en este caso de Cahill, que habilitó a Suárez, le permitió al salteño que le rompiera el arco a Joe Hart y celebrara en el mejor momento del campeonato del mundo para Suárez el segundo gol contra la selección de Inglaterra. Costa Rica empató contra los ingleses y de esa manera se quedó con el grupo, y Uruguay a la misma hora le ganó con un gol agónico de Godín a los 82 minutos
pero aquel partido se destaca y se recuerda por este momento donde Suárez mordió en el hombro a Chiellini en una de esas saltadas de cadera que tiene el delantero de la selección uruguaya, provocando uno de los mayores escándalos que se dio en ese campeonato del mundo. Una de las cosas que les decía en el Mundial pasado era que ya hay 200 millones de cámaras registrando todo. Imagínense 2014, en la FIFA tuvo mucho para hacer. Apenas terminó el partido, cuando Maestro Tavares fue a la conferencia de prensa, no le preguntaron ni cómo estuvo el partido, hablaban de ¿y cuántos partidos le van a dar a Suárez? ¿Y cuánto van a suspender? Los ingleses, en especial la prensa, ha sido provocadora muchas veces de situaciones en los distintos campeonatos del mundo, provocando decisiones de FIFA, presionando desde sus comentarios y desde la presión habitual que tienen los ingleses, que cada día me caen peores en los mundiales, repasando la historia del campeonato del mundo. Es cada día la tirria más grande que le tengo a Inglaterra en ese sentido, en especial a su prensa, que se han encargado de escandalizarse por cosas incomprensibles. Cuando las hacen ellos está todo bien, no pasa nada. Cuando las hacen otros, son los peores. Y ya desde ese momento Uruguay dejó de pensar en el fútbol y todo se concentró en defender a Suárez. Bueno, la defensa de Suárez fue de haber sido de las más flojitas de todas. Suárez mordió, fue suspendido y quizás la suspensión o el castigo fue excesivo. Le dieron 8 partidos por torneos internacionales, más otros tantos meses de suspensión donde no podía entrar a un estadio de fútbol. Era casi un criminal que había sido deportado del mundo FIFA. Suárez terminó de jugar terminó de irse de Brasil y se fue a arreglar con Barcelona. Firmó contrato con Barcelona y estuvo un tiempo donde ni siquiera podía ir a los entrenamientos de Barcelona. Bueno, en fin, toda esa histeria colectiva, imagínense lo que era en Uruguay, donde yo ya en ese momento escribía en la red social Facebook, ahí me animaba a escribir alguna cosita y cometí el error de decir, bueno, y la verdad, y a Suárez lo van a castigar. ¡Pah! ¿Para qué? Fue horrible. Insultos que no, porque vos tenés que defender a Luisito y que no sé qué, porque la FIFA no nos quiere y porque la mafia de la FIFA y siempre contra nosotros nos tienen miedo. Vale decir que había una manija en Uruguay importante, porque este mundial se jugaba en Brasil, el recuerdo del 50, estaba el personaje, el fantasma del 50, el mismo del fantasma de la B de River y de otros tantos, el fantasma del 50, y qué sé yo, que recorría los estadios, íbamos a ganar el campeonato del mundo. Y para serles sinceros, aquel equipo de Uruguay era Suárez, y como les decía hace poco, y 22 más, era la gran figura de Uruguay, y tenía muy poquito fútbol, mucha garra, mucho corazón, aquel cuadro dirigido por el maestro Tavares. Pero en mediocampo no hacíamos 2 pases seguidos, era todo pelotazo y vamos a ver qué pasa. Muy poca construcción colectiva de aquella selección. Y bueno, después de la suspensión, se imaginan, gente yendo a cantar el himno a la puerta de la casa de Suárez, un montón de situaciones que se dieron bastante ridículas, de esas de patrioterismo barato, embanderándose contra decisiones de gente que, bueno, que se le fue la mano, sí se le fue la mano, que fue una medida excesiva, por supuesto, que sacó a Uruguay del campeonato del mundo mentalmente a los jugadores, también. Y la reacción de la gente es la típica reacción del hincha, de la cual uno no puede culpar, pero cuando uno habla en las redes y se maneja de esta manera, para mí era, bueno, sentí por primera vez eso de que cuando muchos te dicen que no están de acuerdo contigo y de manera agresiva fue tipo, epa, ¿qué está pasando acá? Y bueno, pero Luis Suárez ha demostrado tener esas de buenas y malas, ¿no? Y esta fue, creo que, la peor de todas, en donde, bueno, dejó a sus compañeros básicamente sin mundial, por una decisión totalmente alocada. Se le saltó la cadena y no era la primera vez que lo hizo el jugador en aquel momento de Liverpool. También los ingleses no se lo bancaban mucho por el caso con Evra y una situación de racismo que se ha dado según los ingleses en aquel momento, y que por supuesto en Uruguay se lo defendía a Suárez porque era el Luisito y porque era el que hacía los goles en Uruguay, porque quizás si era otro, bueno, lo van a defender hasta ahí nomás. Bueno, esas cosas que se dan y son comprensibles entre los hinchas, y uno no es quien para andar juzgando el pensamiento de los demás en ese sentido, pero simplemente para contarles un poquito cómo había sido la cosa por allá, por mi querido país, cuando sucedió esto del Campeonato del Mundo. Lo que grité los 2 goles de Suárez el día del partido con Inglaterra no tiene nombre, pero bueno, se nos terminó rápido el Campeonato del Mundo. Ahora lo vamos a ver en los octavos de final, porque aparte nos agarró un gran equipo y nos dio un paseo bárbaro.
En el grupo E, Francia fue el líder junto a Suiza. Los ecuatorianos se quedaron afuera y los hondureños sin ningún punto. Los franceses le hicieron 5 a los suizos en un gran partido que desequilibró aquella serie. Ecuador se tuvo que conformar con la victoria con Honduras y no pudo con los franceses para confirmar su puesto en octavos. Así que fueron los europeos los que ganaron aquel grupo. Argentina ganó cómodamente el grupo F, en realidad cómodamente en el puntaje, pero sufrió algún partido como este con Irán, donde ganaron 1-0 con un golazo de Messi, pero cerca del final. También fue 3-2 la victoria contra la selección del equipo de Nigeria, siendo Messi el goleador en esa fase de grupos con 4 goles. Alemania ganó el grupo G con 7 puntos. Estados Unidos le ganó por diferencia de goles a Portugal, pero los alemanes siempre arrancan flojitos los campeonatos y le han ganado 4-0 en el primer partido de los portugueses. Estados Unidos, que dio la nota, Tim Howard se aguantó, se atajó hasta el viento en el partido con los portugueses, que le empataron recién en la hora, pero no pudieron hacer nada para clasificar a los octavos de final la selección liderada por Cristiano Ronaldo. Cagatiña de Akinfeev, que debe haber terminado en Siberia entrenando un par de meses. Fue la derrota de la selección, mejor dicho, el empate de la selección de Rusia en este grupo, que ganó la selección de Bélgica y fue secundado por Argelia, una de las grandes sorpresas de este campeonato del mundo. Bélgica era, la verdad, el contendiente en el lado del bracket ahí del grupo con Argentina. Cuando se dio el sorteo, uno veía que no sé, a Brasil le había tocado en el grupo del lado de España y qué sé yo, cuando uno veía a Argentina, y quizás Bélgica era la única selección de nivel que le podía tocar a los liderados por Lionel Messi. Otro de los mitos que se decían en aquel tiempo era: este mundial está todo arreglado para que lo gane Messi o para que la final sea Argentina y Brasil. Estuvo a punto de ser la final Argentina-Brasil y estuvo a punto Messi de ganar el campeonato del mundo también. Ninguna de las dos cosas se dio, pero para quienes quieran teorías conspirativas, hoy hablaba de los señores de tinta caoba en pelo y don Julio Grondona, que por cierto, repito, de los pocos dignos que lucía con dignidad sus canas. Bueno, uno quiere decir, esto lo arreglaron para que Argentina llegara a la final y les pusieron lo facilito en el camino. Y no se los puedo contradecir, porque el camino, la serie fue bastante sencilla, al menos en la previa, y el camino recién en cuarto de final encontré una selección un poquito complicada. Más allá de que en los papeles eso no fue así, porque ya vamos a ver qué pasó en los octavos de final, que quedaron armados de la siguiente manera. Brasil enfrentó a Chile, Colombia con Uruguay, Francia, Nigeria, Alemania, Argelia, se fue un partidazo, Holanda y México, Costa Rica, Grecia, Argentina con Suiza, y la selección de Bélgica se enfrentó a Estados Unidos. Brasil y Chile empataron en un partidazo. David Luiz y Alexis Sánchez hicieron los goles en los 90. Todo lo contrario a lo que sucedió en Sudáfrica 2010, los chilenos fueron al frente y Mauricio Pinilla reventó esa pelota en el horizontal que inmortalizó en un tatuaje. A 1 centímetro de la gloria estuvieron los chilenos. Brasil ganó por penales 3-2, luego de que se reventara esa pelota en el vertical izquierdo de Julio César, y de esa manera festejaron los locales y pasaron a los cuartos de final para enfrentarse con el ganador de este partido, donde los colombianos se aprovecharon del muy mal momento de Uruguay, que salió a no jugar, a apostar el 0-0. Los colombianos nos pegaron un paseo bárbaro, 2 goles de James Rodríguez, y de esa manera los dirigidos por José Pekerman se clasificaron a los cuartos de final. Francia le ganó 2-0 a Nigeria con goles de Pogba y Yobó en tiempo regular, y de esa forma metió el equipo europeo en los cuartos de final, mientras que Alemania le ganó a Argelia en un partidazo con 3 goles en el alargue. Schürrle en el 93 pudo desnivelar al arquerazo que tenían los argelinos en aquel partido. Özil en la hora puso el 2-0 y los argelinos no se rendían, y Diabú descontó en los descuentos del alargue. Este debe haber sido el partido donde México estuvo más cerca de su quinto juego. Empezaron ganando con gol de Giovanni Dos Santos, y Ochoa estaba en estado de gracia en aquel mundial, atajaba todo. Hubo una tajada impresionante esta que terminó pegando en el vertical, pero derivó en el córner que
provocó el gol de Sneijder, un bombazo que no pudo Ochoa evitar. Y acá está la palomita de Robben contra Rafa Márquez en la hora para poner el gol de Huntelaar de penal y evitar que México se metiera en el quinto partido, de haber sido lo más cerca que estuvieron los mexicanos de volver a los cuartos de final. Costa Rica le ganó a Grecia por penales después de haber empatado 1-1 en tiempo regular. El gran Keylor Navas tapó los suyos y la gran sorpresa del campeonato del mundo se metió entre los 8 mejores del torneo. El otro partido de los octavos de final, fue el que los argentinos le ganaron a los suizos por 1-0 con un gol agónico de Ángel Di María. Nos estábamos preparando para los penales, pero el Fideo tenía otras ideas, la clavó contra el vertical derecho del arquero suizo y los argentinos, sufriendo en el final porque tuvo alguna ocasión el equipo suizo, se metieron entre los 8 mejores. Parece que no era tan fácil el camino que les había preparado don Julio. Bélgica le ganó a los Estados Unidos por 2-1 en otro partido trabajoso donde Tim Howard fue figura. Se definió en el alargue y los norteamericanos dieron pelea en un nuevo campeonato donde Estados Unidos dio batalla, llegó más lejos de lo que se puede esperar. Uno cuando ve ahora en Qatar 2022, Estados Unidos uno lo descarta para pasar a los octavos de final. Viendo los últimos campeonatos, en Sudáfrica llegó a instancias, en Alemania llegó a instancias de cuartos de final, así que son de esas selecciones que uno a veces subestima por la poca tradición futbolera que uno puede asumir que tienen, pero es un país que está creciendo poco a poco a nivel de fútbol y más allá de alguna generación con más o menos potencial, creo que la tendencia siempre es al alza de Estados Unidos y se está empezando a acostumbrar a participar de estas instancias, más allá de que en el Mundial de Rusia 2018 los norteamericanos se quedaron afuera del campeonato del mundo. Lo de México fue increíble, quedarse en los últimos minutos, se les escapó el quinto partido, de haber sido una frustración muy grande para aquella selección dirigida por el Piojo Herrera, si mal no recuerdo el apellido, estuvieran ahí, cerquitita, pero otra vez, no, dirían los mexicanos, no se les dio esa maldición del quinto partido, se les da. Hablando de maldiciones, uno ve la tendencia en este siglo XXI, la maldición del campeón defensor. Francia en 2002 ni siquiera hizo goles en Japón-Corea. Brasil fue el más digno de los campeones defensores en 2006 porque se quedó en cuartos de final. Uno siempre espera a Brasil un poquito más arriba, pero a veces pasa que te encontrás con Zidane inspirado y te deja fuera del Mundial. ¿Qué le vamos a hacer? En 2010 Francia se volvió a quedar afuera de la primera fase del Campeonato del Mundo. Allá de todos los líos que tuvieron los franceses internos, la huelga interna de los jugadores después del partido con Uruguay, era un desastre aquello, el lío que había armado incluso el técnico de la selección francesa con algunas declaraciones desafortunadas. Y en este Campeonato del Mundo de Brasil 2014, también los campeones defensores se quedaron afuera de manera escandalosa, arrancando el campeonato con un 5-1 en contra quienes habían jugado la final del Mundial anterior. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Se puede hablar de la maldición del campeón del mundo en este siglo XXI? Alemania en Rusia 2018 tampoco pasó la fase de grupos, perdió con Corea del Sur su último partido, perdió con México el partido inaugural. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Se puede hablar de tendencia? ¿Pueden haber sorpresas con Francia en Qatar 2022? ¿Quién lo sabe? Estos videos aparte quedan mucho más allá de Qatar 2022. La respuesta la sabremos dentro de muy poco. Y ya se verá si esta de la maldición del campeón defensor se mantiene vigente a lo largo de este siglo XXI. Los cuartos de final tuvimos cruces espectaculares: Brasil, Colombia, Francia, Alemania, Costa Rica contra la selección de Holanda y la selección, para que me fui muy rápido y no lo pude leer, y la selección de Argentina con Bélgica. Ahí está, me acordé, Argentina con Bélgica. Todo arrancó con el 1-0 de Alemania con Francia, salvo aquel partido de 58 de los alemanes siempre le ganaron a los franceses. Hummels a los 12 puso el único gol de aquel partido. Brasil, ahí lo tienen a David Luiz con esa locura a la hora de festejar el segundo gol, le ganó 2-1 a Colombia. Thiago Silva había arrancado, abrió el marcador para los brasileños.
David Luiz hizo el segundo, un golazo de tiro libre, una folia seca, y después vino la lesión de Neymar, un partido duro, trabado. Antes, vino el gol de James Rodríguez para descontar. Zúñiga, el colombiano, le pegó un rodillazo en la espalda a Neymar y lo terminó sacando de la Copa del Mundo. De hecho, fue una lesión muy grave que tuvo el astro brasileño y se quedó sin campeonato del mundo y sin carrera por un buen tiempo, que fue bastante cara la lesión. Aquella Argentina le ganó 1-0 a Bélgica, y hablando de que le salió cara, Di María se lesionó en aquel partido y se quedaron sin semifinales. Holanda y Costa Rica empataron en otro partidazo 0-0, se fueron a los penales y llegó este momento donde Krul entró por Jasper Cillessen para atajar 2 de los penales que tiraron los costarricenses y de esa manera darle el paso a los holandeses a las semifinales del campeonato del mundo. Fue una de esos momentos recordados del Mundial. Lucho Van Gaal tomó esa decisión. Arma de doble filo esa decisión, porque en la próxima definición por penales ya mataste psicológicamente a tu arquero titular, que ya sabe que vos no lo considerás para una definición por penales. Krul, vamos a entendernos, es un especialista. Pero en las semifinales se había quedado sin cambios Van Gaal y no pudo hacer el hechizo, y el arquero que estaba sabía que no era el mejor atajando penales y le fue muy mal con los argentinos en aquella definición. Es decir, a veces esa que decimos, que bien el técnico, qué estratega, cómo le salió, pasó con Peckerman, en la que le salió mal en los cambios del partido de Argentina con Alemania en 2006. Cuando te salen bien son estrategas y mentes brillantes que la vieron toda de antemano. Y bueno, y a veces este tipo de decisiones, que fue brillante en su momento, me acuerdo que en el alargue había puesto a entrenar reflejos a Krul y le tiraban pelota y el tipo se movía para aquí y se movía para allá. O sea, los puso ahí enfrente al banco de suplentes de los costarricenses para decirle, mirá que va a traer que le va a atajar los penales a ustedes, cosa que finalmente sucedió. El hechizo se le cortó en la siguiente ronda porque no pudo hacerlo contra la Argentina. Hablando de Argentina, en el partido con Bélgica, otro partido sufrido para los argentinos, donde los belgas tuvieron varias oportunidades de convertir también. Argentina fue teniendo resultados cortos en este pasaje a las siguientes fases. Argentina dirigida por Alejandro Sabella, un técnico de la escuela bilardista o de la escuela de estudiantes de La Plata, digamos, un técnico muy serio que le había dado paz al equipo argentino, le había dado orden. Le había encontrado la vuelta a esa discusión eterna que se había armado de cómo rodeamos a Messi, qué le ponemos, qué no le ponemos, que Messi esté contento, que Messi no esté contento. Bueno, todo lo opuesto a lo que vamos a ver en Rusia 2018. Y le había logrado, yo les diría, y quiero que se me tome bien la comparación, había logrado algo como está logrando Scaloni ahora. Tener un grupo sólido, un equipo convencido, gente que en ese momento estaba en su mejor nivel. Y de esa manera lograron llegar al campeonato del mundo no solamente jugando bien al fútbol, sino defendiéndose muy bien, cosa que Argentina hacía muy bien el juego en los dos lados, en los dos sectores de la cancha donde se definen las cosas. Y bueno, Sabella fue el gran artífice de este equipo argentino que llegó tan lejos en el campeonato del mundo. Ser el favorito y tener el camino fácil no es para cualquiera, y este señor que bueno en 2020 falleció, logró templar al equipo argentino y darle la tranquilidad necesaria como para poder llegar a definir en momentos importantes. Fue esas gratas incorporaciones de la selección argentina que bueno, después del campeonato del mundo el hombre renunció y vino la época vinieron otros entrenadores a dirigir al albiceleste, pero fue muy bueno el recuerdo que se tiene de Sabella, que por cierto también integraba el cuerpo técnico de Daniel Pasarela en el Mundial del 98 y que también lo integró cuando dirigieron a la selección uruguaya en las eliminatorias rumbo a Japón-Corea 2002. ¿Qué pasó en las semifinales del Campeonato del Mundo? Y bueno, Argentina empató con Holanda 0-0 en un partido de esos físicos, duros, donde Mascherano fue figura de esas de la épica del fútbol, tapando una pelota increíble a Robben en la hora del alargue, haciendo esfuerzos descomunales, y Chiquito Romero en los penales fue el héroe de la jornada, tapando 2, uno de ellos a la gran figura Snyder. Cillessen no pudo con ninguno, la fiera Maxi Rodríguez le rompió las manos en el último penal y de esa manera Argentina se metió en la final del Campeonato del Mundo. Brasil perdió 7-1 con Alemania. Si quieren ver el relato de aquel partido, de lo que dije en el video de Campeones Goleados, lo pueden ver.
no me voy a exceder mucho en este partido que fue una derrota impresionante de los brasileños. Al principio de este video les decía la más humillante de todos los tiempos y que algunos me pueden decir, no, la del 50 fue más. En este partido Brasil no fue competitivo en ningún momento. En 8 minutos los alemanes le hicieron 3-4 goles. La manera en que cayó Brasil en aquel partido fue tremenda. Se dice que Joachim Löw, el técnico de Alemania, les dijo a los futbolistas en el entretiempo, el partido terminó 5-0 en el primer tiempo, le dijo, acá nada de aflojar y de que estamos en la final, y mucho menos de ser irrespetuoso con los rivales. Al que yo vea que alguno tira una cosita de más o hace algo innecesario, no juega la final. Los alemanes salieron en el segundo tiempo, hicieron el sexto, hicieron el séptimo, y Brasil, Oscar logró descontar en la hora del partido. Oscar, de los poquitos que se salvan de la quema en aquel juego. Y otra de las cosas que a mí por lo menos me impactaron de aquel partido fue ver al público sufrir. La verdad que eso fue en especial cuando uno ve a niños que fueron con sus caras pintadas, ilusionados con ver a su selección, que puede perder, sí, puede perder, pero cuando ves que tu equipo pierde sin ningún tipo de levante, sin ninguna defensa, debe ser de las cosas más espantosas que te puede pasar en una cancha de fútbol cuando ves al equipo que vos querés que no responde, y más en una de estas instancias donde no hay mañana. Los alemanes los caminaron por arriba. Y me acuerdo que con un amigo volvíamos después del partido de Holanda con Argentina, que se dio después del de Brasil. El primero fue el de Brasil y Alemania. Y la segunda semifinal fue el de Argentina y Holanda. Me decía, no, los argentinos van a marchar por varios goles, porque los alemanes están encaminados, pero las finales del campeonato del mundo son distintas, por lo general son cerradas. Hay muchas tensiones, hay muchas cosas en juego. Yo me animaría a decirles incluso que en el mereciómetro Argentina mereció ganar aquel partido, mejor dicho, sacó más puntos en el mereciómetro que los alemanes en aquel juego. Sin embargo, bueno, la copa se fue de América para Europa por primera vez en aquel torneo, en aquella final. Allí está Philipp Lahm y Lionel Messi. Manuel Neuer, Lahm, Hummels, Boateng y Hoeneß fueron los defensores. Schweinsteiger era el 5, Kroos y Kramer los volantes que acompañaban a Schweinsteiger. Özil, Müller y Klose integraban la delantera. Chiquito Romero, Zabaleta, De Michelis, Garay y Rojo. Enzo Pérez, Viglia, Mascherano, Lavezzi, Messi e Higuaín, los 22 protagonistas de la 20ª final del Campeonato del Mundo disputada en el Estadio Maracaná. A Higuaín le anularon por offside un gol, bien anulado por cierto, bien cobrada la posición adelantada, y Pipita tuvo una de las más claras y recordadas cuando se fue solo ante Manuel Neuer y definió ancho en una de esas jugadas que lo condenarán de por vida en la consideración de los hinchas argentinos, que por cierto se quejaron y mucho de esta falta tremenda de Manuel Neuer sobre Pipita en el segundo tiempo, que podrían haber cobrado penal, más allá de que Neuer llegó primero a la pelota, se llevó puesto y lo rompió todo. Messi también tuvo una que se le fue ancha igual que a Pipita, pero claro, se le perdonan otras cosas al lío, y Rodrigo Palacio tuvo esta en el alargue, la más clara de todas también, que se la quiso copiar a Neuer y no pudo, la pelota se fue ancha. Al que no se le fue ancha fue a Mario Götze, que entró en los últimos minutos del partido y definió en el alargue al minuto 113 la 4ª Copa del Mundo para los alemanes. Messi tuvo un tiro libre en la hora que se fue por encima del horizontal, pero los capitaneados por Philipp Lahm festejaron al final de los 120 minutos. Ante la mirada de los argentinos y esta foto de Messi viendo de reojo a la Copa del Mundo como ahí tan cerca, Brasil 2014 coronó a los alemanes, que al final del día fueron el equipo más sólido, el que tuvo el resultado más impactante, sin lugar a dudas, en el torneo, y que se terminó quedando por esos detalles que se definen a este nivel con el Campeonato del Mundo. Veremos si Argentina en Qatar 2022 logra su tercera estrella. Estuvo muy cerca en este campeonato. Argentina, cuando llega a las semifinales, fue la 5ª semifinal en la que llegaron los argentinos en Brasil 2014, siempre pasan a la final.
En este caso se enfrentaron con Alemania y como otro dato curioso, la tercera final entre estas dos selecciones. El que jugó con camiseta de alternativa perdió la final. Los alemanes jugaron con camiseta de alternativa en México 86. Los argentinos lo hicieron en Italia 90 y en Brasil 2014. En esos datos de absoluto color y que no tienen nada que ver. Muchas gracias por la participación de ustedes con sus comentarios. Hay un Eduardo que me comentó por ahí lo que le pasó a Italia, lo que le pasó a Francia, lo que le pasó a España en estos campeonatos del mundo también. Tomé nota, Eduardo, para llevarlo a lo que dije en este video. Espero que te hayas sentido representado por ese comentario que te prometí que iba a tener en cuenta para este video. Muchas gracias por prestarme su atención y su tiempo. Un abrazo grande y bueno, nos veremos para el repaso de Rusia 2018. Si no es antes, será durante el Campeonato del Mundo de Qatar 2022, pero sí estará en esta serie dedicada a la historia de los mundiales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.